naturalización al país y quieres saber si puedes pedir un perdón? Entérate en este video. Para poder pedir un perdón tienes que tener en cuenta que el perdón va a perdonar el castigo de los 10 años, pero no la barra permanente. Entonces, esto depende de cuántas salidas y cuántas entradas tienes a Estados Unidos y cuánto tiempo pasó entre cada una de ellas. Si se determina que no tienes la barra permanente, pero tienes el castigo de los 10 años, vas a poder pedir un perdón si tienes las siguientes condiciones. Primero, necesitas un peticionario. Los peticionarios pueden ser esposos o esposas ciudadanas o residentes o hijos ciudadanos o residentes. Segundo, para poder pedir el perdón, necesitas tener un esposo ciudadano o residente o un padre ciudadano o residente. Fíjate que si tienes un peticionador que es un hijo mayor de 21 años, ese hijo no puede ser la persona que también te haga el perdón. Necesitarías un padre ciudadano residente si la persona que te está peticionando es un hijo o un esposo ciudadano residente. Después de que tienes la petición aprobada y tienes el perdón aprobado, es cuando puedes hacer la cita consular para que te den tu residencia. Este es un análisis un poquitico complicado. Hay muchas cosas que uno tiene que verificar para asegurarte de que no te van a poner el castigo de los 10 años cuando estás por fuera. Y como siempre, hay excepciones dependiendo de qué caso tienes. ¿Presentaste documentos falsos y quieres saber si hay un perdón para esto? Lo primero que tenemos que determinar es ¿qué tipo de documento presentaste? Si fue, por ejemplo, una tarjeta verde que no era tuya o era un certificado de nacimiento que naciste en Estados Unidos o de otra persona o un pasaporte de Estados Unidos. La diferencia en qué tipo de documento presentaste es lo que va a determinar si puede haber un perdón o no. Estos se llaman perdones para una representación falsa. Y para eso necesitas mostrar que un esposo ciudadano residente o un padre ciudadano residente va a sufrir extremadamente en el evento de que tú no estés. Teniendo algún ciudadano o residente, padre o esposo, puedes que califiques para ese perdón, dependiendo del tipo de documento falso que trajiste. ¿Cuáles son las cartas de apoyo y por qué las necesitas para un perdón? Bueno, la respuesta es la siguiente. Las cartas de apoyo son para demostrarle al gobierno que tú realmente te mereces esto, porque eres una persona de buen carácter moral. Cuando tú haces un perdón, el foco del perdón va para la persona que es el ciudadano o el residente que va a ser afectado si tú no estás. Pero hay una parte del perdón donde tú puedes presentar que tú realmente eres una persona de bien que se merece esto. Y cuando tienes cartas de apoyo de amigos o de familia o de tu empleador que te conocen y pueden decir que tú realmente eres un buen ciudadano, es algo que ayuda cuando uno va a meter un perdón. Espero esto les ayude. Primero, debemos de analizar por qué te están negando el perdón. Te negaron tu perdón porque hay un problema de evidencia, quiere decir no diste suficiente evidencia para probar tu punto. O dos, hay un problema legal en tu caso, quiere decir que no importa qué evidencia hubieras metido, porque tienes un problema legal en tu caso, no te iban a aprobar el perdón. O tercero, si hubo algún otro tipo de error, pero basado en discreción. Cuando tengas claridad de por qué negaron tu perdón, ya se tiene que determinar si se pueden hacer dos cosas. Uno, de pronto volver a meter el perdón con toda la evidencia necesaria, ya que no importa cuántas veces los metas. Segundo, si apelas la decisión. O tercero, si hay que buscar otra estrategia legal. ¿Tienes un perdón pendiente y quieres saber cuánto tiempo se va a demorar? Bueno, si tú tienes un perdón que está perdonando tu presencia ilegal dentro de los Estados Unidos porque tienes un padre ciudadano residente o un esposo ciudadano residente, esos perdones usualmente se demoran un año.
En estos momentos estamos experimentando con inmigración que hay unos perdones que se están demorando más del año, ya que están un poco lentos. Pero estos estimados de tiempo tienen mucho que ver si tú estás dentro del país, si estás por fuera del país y qué tipo de caso tienes. Entonces, cuando se van a dar estimados de tiempo, tienes que tener mucho cuidado porque hay mucho tipo de perdones. No solamente hay los perdones que te perdonan la entrada ilegal. Por ejemplo, hay perdones que te perdonan si tú entraste con niños al país, o perdones si tienes algún antecedente penal que se necesita algún tipo de perdón, y también esto depende de dónde estás. Entonces, ten en cuenta qué tipo de caso tienes, qué tipo de perdón tienes, y no te estreses mucho porque es algo largo. Siempre asegúrate de que tengas la dirección con UCES muy bien actualizada, para que si te llega una carta de que se necesita más evidencia o una aprobación o una negación, tú sepas cómo proceder. Llama a nuestras oficinas si estás en esta circunstancia para que podamos hablar de qué es lo mejor para ti y qué es lo mejor que te conviene.